Vamos ya con nuestro punto de partida de hoy. El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España. Es un tema tabú, sigue siendo un tema tabú, pero hablar de él es importante porque ocurre, porque nos interpela a todos como sociedad de una o de otra manera. Hoy como les digo, es nuestro punto de partida y como siempre lo empezamos a caminar poniendo en contexto. Hoy con Noemí Galván. Hablar del suicidio ha sido tradicionalmente un tabú, también en los medios de comunicación. Ahora se persigue justamente lo contrario, hacer prevención a través de la visibilización. El suicidio es la principal causa de muerte no natural en nuestro país. Canarias es la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de suicidio. Según los datos del Instituto Canario de Estadística, en 2018 se produjeron 8,57 por cada 100.000 habitantes. La conducta suicida no es un problema exclusivo de la salud mental, es un problema social que se produce en nuestro país cada 2 horas y media. Arrasa no solo con quien lo intenta, sino con su entorno. Se calcula que por cada suicidio consumado, otras 200 personas intentan quitarse la vida al día. Se ven afectados y afectadas por él entre 6 y 14 personas del entorno de media. También hay que poner la mirada de género, porque somos precisamente las mujeres las más vulnerables al suicidio y la depresión. El 23% de mujeres entre los 15 y los 29 años han tenido ideas suicidas. Para prevenir hay que empezar por desterrar mitos y ahí los medios de comunicación tenemos un papel fundamental. Siempre se ha trasladado la idea de que informar de los suicidios fomentaba el contagio. Ahora la realidad es la contraria. Una información bien contada ayuda a proteger socialmente y a hacer labor de prevención. Además es necesario impulsar la salud mental y fomentarla desde el ámbito público. También como sociedad podemos jugar un papel, practicar la escucha activa. Nos acompaña para profundizar en este asunto que hoy ocupa nuestro punto de partida Míriam Villalba, psicóloga de Atelsam, salud mental. Míriam, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Tomás. Un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos, y para explicar también, ser un poco didácticos, que hace falta sobre este asunto y además hacerlo en esta plaza pública, que es la radio autonómica, la radio pública de Canarias. Míriam, escuchábamos en el contexto de nuestra compañera Noemí Galván. Vamos a hacer hincapié una vez más, porque hay que hablar del suicidio, no ocultar qué ocurre y que de hecho es la principal causa de muerte no natural en España. Pues efectivamente, Tomás, incluso me atrevo a ampliar este dato último que has dicho, que ya no solo es la primera causa de muerte no natural en España, sino que cada día se suicidan 10 personas en nuestro país. Es decir, hoy se pueden suicidar 10 personas en nuestro país. Y incluso esto está por delante de las muertes de accidentes de tráfico. Y efectivamente hay que hablar de suicidio porque no se está hablando, es decir, retomando lo de los accidentes de tráfico, hay mucha campaña para la prevención de estos accidentes, pero sin embargo no oímos hablar tanto del suicidio, precisamente por lo que tú decías hace un momento, de que todavía hay un gran tabú alrededor de este tema. Pero hablando bien del suicidio, conseguimos esa labor de prevención. Conseguimos que las personas que estén teniendo ideaciones suicidas no se sientan solas, no se sientan como bichos raros, entre comillas, sino que vean que hay muchas más personas que les pasa esto y que tiene solución, que hay esperanza y que se puede buscar ayuda. Entonces ya no solo ofrecemos como ese confort a las personas que estén pasando por una situación así, sino que también se tiene el poder de dar información sobre a dónde pueden acudir, porque muchas veces las personas se ven perdidas, no saben a dónde buscar ayuda, con quién. Entonces, la información y la concienciación en este sentido es tremendamente importante para lograr esto. Míriam, si los datos son públicos, si las cifras son tan dramáticas, superan, como decías, a los accidentes de tráfico, es la principal causa de muerte no natural en España, como apuntábamos, ¿por qué desde las administraciones no se toma conciencia y se hacen campañas de prevención y se habla con naturalidad también de esto que ocurre? Porque hasta hace muy poco en los medios parecía que no se podía hablar de suicidio porque alentaba a otras personas a que también lo hicieran. Sí, efectivamente. Esto todo gira en torno al estigma, ¿no? Todavía hay muchas ideas bastante bien arraigadas en nuestra sociedad sobre el suicidio y sobre el tema de que hablar de ello no tiene ningún beneficio y se ha visto que es todo lo contrario.
De hecho, está el famoso efecto llamada o el efecto contagio, que es eso, que se piensa que por hablar de suicidio alientas a las personas a que cometan actos suicidas y es completamente erróneo. También es verdad que hay que ver qué información se da, porque dar cifras, dar datos está muy, muy bien, pero hay que ver la información que tenemos que dar. Y en contraste al efecto de llamada, encontramos lo que se conoce como el efecto papageno, que es el que demuestra que dando información sobre qué ayuda pedir y cómo pedirla, disminuimos la probabilidad de cometer un acto suicida. Pues vamos a ir a esa pregunta. En la persona que tiene ese pensamiento suicida, Miriam, ¿qué puede hacer? ¿Qué recursos tiene? ¿Qué salidas tiene? ¿Cuál es ese horizonte que puede abrirse delante? Y aunque esa persona no lo pueda ver, quizás sí su entorno. También por eso lo que mencionaba nuestra compañera Noemí Galván, la escucha activa. ¿Qué podemos hacer? Exacto, pues yo creo que lo primero que podemos hacer nosotros cuando se nos presenta una persona con este problema es calmarnos y escuchar a la persona, porque también hay que entender que derivado a todo este silencio en torno al suicidio, hay muchas personas que no saben cómo reaccionar y se asustan cuando una persona les expresa este sufrimiento. Entonces yo aliento a las personas a que se calmen y escuchen a la persona, que sean lo más empáticos posibles con su situación y con su sufrimiento y ofrezcan su apoyo. Y es algo tan sencillo como decir, ¿en qué te puedo ayudar yo? Lo mismo para las familias de estas personas es un pilar importantísimo de apoyo, de escucha, de ofrecerse a acompañar a la persona al recurso. Y las personas que tienen ideación suicida, lo primero es pedir ayuda a familias, amigos, a quien sea, y que acudan a profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, y que sepan que pueden también pedir una derivación desde su médico de cabecera, pero también pueden acudir al servicio de urgencias, que esto es una cosa que se desconoce bastante, pero el servicio de urgencias de los hospitales, al ser 24 horas, una persona puede acudir a las 3 de la mañana porque está teniendo ideaciones suicidas que le está costando controlar y necesita ayuda. Y pueden presenciarse allí y es algo que no se desconoce bastante y está muy bien que se tenga esta opción porque hay veces que los profesionales de la salud mental no tienen tanta disponibilidad y es importante que sean conscientes de la disponibilidad de este recurso. Miriam, ¿hay señales? ¿Se puede evitar? ¿Hay alternativas? Sí, por supuesto. De hecho, el tema prevención es otro mito muy asociado al suicidio que se piensa que no se puede prevenir y es completamente erróneo. El suicidio tiene señales que se pueden detectar de que está próxima una conducta suicida, entre las cuales, pues, por ejemplo, que esa persona tenga antecedentes de suicidio, tanto personales, es decir, que lo haya intentado anteriormente, o también antecedentes en la familia, situaciones personales muy graves, como por ejemplo enfermedades o situaciones económicas y personales bastante negativas, una mala red de apoyo, suelen también ser personas con personalidades impulsivas, dificultad para resolver problemas, baja tolerancia a la frustración, que esto último no significa que personas con estas características de personalidad vayan a llevar a cabo una conducta suicida, pero sí es verdad que se ha visto relación. Y además también están las señales de alarma, que son señales pues, que nos dan como una pista de que esta persona está considerando seriamente llevar a cabo un acto suicida, como por ejemplo personas que lo verbalizan, ¿no? De mi vida no tiene sentido, estaría mejor muerto, esa desesperanza con respecto a su vida y al futuro, personas que se ponen a arreglar papeles, a enviar mensajes de despedida, oye, es que me has ayudado mucho en este tiempo, valoro mucho lo que tú me has ayudado. Esos mensajes con ese matiz de despedida, son personas que cambian su conducta, a lo mejor se les nota con mayor tristeza, se tienden a aislar más, tienden cambios de sueño y en general empiezan a comportarse de una manera diferente a como se comportaban hace un tiempo. Entonces, no existe un perfil, diríamos, Miriam, de persona con ideas suicidas, sino que también atraviesa toda la sociedad de alguna manera.
Exactamente, no hay un perfil establecido como tal. Sí es verdad que, como acabo de decir, pues hay ciertas señales que pueden ser comunes, pero no hay un perfil establecido que se pueda detectar al momento. De hecho, hay muchas veces que los propios profesionales de salud mental no detectan este tipo de casos. ¿El género afecta? Sí, efectivamente se ha visto una relación en cuanto al género, aunque la prevalencia es la misma entre hombres y mujeres. mm, en las mujeres se ha visto que hay más intentonas, más tentativas de suicidio, pero en los hombres es como que lo consiguen más. Es decir, 3 de cada 4 suicidios son de hombres. Entonces, en las mujeres hay más intentos, pero los hombres llegan a culminarlo. Y en todo esto que estamos hablando, Miriam, con estas cifras que nos estás aportando, ¿la pandemia qué impacto ha tenido? Hombre, pues la pandemia ha tenido impacto sobre la salud mental de las personas de una manera tremenda, y la salud mental es un factor que influye también en las ideaciones suicidas. Sí es verdad que no tiene por qué ser explicativa el problema de salud mental, porque hay personas que tienen problemas de salud mental que no acaban suicidándose, pero hay personas que se suicidan y no tienen problema de salud mental. Pero teniendo en cuenta que la pandemia ha hecho que afloren problemas de salud mental, como por ejemplo la depresión, que es normalmente la que más se relaciona con el suicidio, pues ahí tenemos pues una parte de lo que ha afectado la pandemia. También es verdad que la pandemia ha llevado a cabo, o sea, ha tenido consecuencias que también son factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo situaciones socioeconómicas que han ido pues mm, bastante mal que antes, el aislamiento social, pérdida de relaciones, todo eso junto, pues puede aumentar una ideación suicida. Miriam, ¿los recursos actuales son suficientes para atender a las personas con ideas suicidas a las que necesitan un acompañamiento, ayuda profesional o otro tipo de ayuda? Hombre, la verdad es que los recursos destinados a la salud mental no son los ideales, ¿no? Porque, bueno, la salud mental siempre es la gran no olvidada la atención que se da en el Servicio Canario de Salud, pues no es el ideal, porque no puedes atender una necesidad psicológica, un sufrimiento psicológico de una persona teniendo una sesión con un psicólogo o con un psiquiatra de 15 minutos cada 3 meses. No es la atención ideal que se le puede brindar. Pero, y después está el tema de que un psicólogo privado, un psiquiatra privado no está al alcance de todo el mundo. Entonces, en cuestiones de salud mental, la cosa está como un poco peliaguda. Sí es verdad que desde las asociaciones intentamos un poco ser de apoyo a esta carencia, ¿no? Y hacemos pues lo que esté en nuestra mano para poder ofrecer apoyo. Por ejemplo, desde Atelsam, Miriam, ¿qué labor realizan? ¿Cómo acompañan? ¿Cómo están presentes también con estas personas y con sus familias? Pues desde la asociación, y con respecto al suicidio, teniendo en cuenta que somos una asociación de salud mental, pues nuestra labor primordial, por así decirlo, es hablar con naturalidad del suicidio. Como bien tú decías al principio, pues hablarlo, normalizarlo, porque al fin y al cabo es una realidad, y al encubrirla o al negarla no conseguimos nada. Entonces, nosotros hablamos con naturalidad del suicidio, estamos también muy pendientes de las señales de alarma que se puedan dar en las personas usuarias, y en caso de necesitarlo, pues acompañamos a la persona en ese proceso, les damos mucho aliento, fomentamos mucho el tema de que puedan verbalizar todo lo que están sintiendo, por lo que están pasando, también desde la naturalidad, y en caso de verlo necesario, pues contactar con el psiquiatra, teniendo en cuenta de que esa confidencialidad que tenemos para con la persona, hay un poco que romperla desde que vemos que la vida de la persona corre peligro. Y eso también es algo que la persona con ideación suicida tiene que tener en cuenta. También trabajamos o intentamos trabajar la prevención, dando, quizás no específicamente de suicidio, pero sí en institutos o en colegios, a través de charlas y talleres, pues hablamos sobre
cosas básicas de la salud mental, como prevenir problemas de salud mental. Fomentamos mucho los factores de protección, que son aquellos factores que disminuyen pues, problemas de salud mental. Y también pues formándonos todo lo que podamos, intentando distribuir esa formación entre voluntarios, voluntarias, demás compañeros, y también pues todo el conocimiento que tengamos intentamos transmitirlo a los familiares. Hablando de los institutos que mencionas, también de los coles, el índice de jóvenes LGTB, lesbianas, gay, trans y bisexuales es mayor, el índice de suicidios entre los jóvenes LGTB que entre quienes no lo son. También es importante llegar hasta estas personas, ¿no? Hasta estos jóvenes que quizá por esa falta de red de apoyo o que se encuentran con casos de bullying, de acoso en diversos grados, también se les lleva, ¿no? Y encuentran quizá en el suicidio una única salida, pero hay que insistir también a ellos que hay alternativas, que hay soluciones. Sí, sí, exactamente. Y eso que acabas de decir es tremendamente importante porque hay también mucho mito alrededor de que la persona que dice que se quiere suicidar es que no se quiere suicidar. Hay que tener en cuenta que una persona que se quiere suicidar no está llamando la atención. Es que esa persona está en un sufrimiento tan grande que no ve otra salida a esa situación más que el morirse. Entonces, hay que decirle a esa persona que existe ayuda, que hay esperanza para lo que le ocurre y fomentar el que busquen esa ayuda, que aunque en ese momento ellos y ellas no sean capaces de ver esa luz al final del túnel, ¿no? Esa esperanza, la hay. Miriam, vamos a recordar los recursos para quienes nos están escuchando. ¿Qué pueden hacer si tienen estas ideas o si conocen a alguien o se ven en una situación? Porque como decíamos al principio, esta realidad nos atraviesa a todos y es importante tener las herramientas para afrontarlas o para derivar, para acompañar en definitiva. Recuérdanos esos recursos disponibles. Sí, exactamente. Pues que primero escuchar, ¿no? Los recursos personales antes que nada, escuchar, ser empáticos y ofrecernos acompañar a la persona a donde esa persona necesite, un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra. Pueden pedir esa derivación a través de su médico de cabecera o personificarse en el servicio de urgencias de los hospitales. También es verdad que hay asociaciones dedicadas a este tipo de apoyo, asesoramiento a familiares y personas, pues como por ejemplo nosotros mismos desde Atelsam o otra asociación más dedicada a suicidio bastante conocida como el Teléfono de la Esperanza. Nunca dejar a las asociaciones que estamos ahí de lado, entre comillas, que nosotros también podemos prestar apoyo. Y situar la salud mental en el centro también del debate, porque muchas veces nos perdemos en el ruido del día a día, pero la salud mental es salud pública. Es importante tomar decisiones en lo político también, porque la salud mental es imprescindible desde la atención primaria en todos los servicios, por supuesto, y tener profesionales y tener esa red que garantice que llega a toda la ciudadanía. Miriam Villalba, psicóloga de Atelsam, Salud Mental, gracias por acompañarnos en la Radio Pública de Canarias y por la labor que realizan. Un abrazo grande. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a ustedes por dar este espacio y por contar con nosotros.